buenos días, señores radioyentes. Con ustedes, Iván Gómez Torres. Anabel Yaranga Torres. Y el abogado Gerson Merma, invitado para esta sesión. A través de frecuencia A 99.5, la empresa Asigis viene a aportar a la comunidad un tema muy importante, despido arbitrario. Pero antes de que nos relate, en este caso nuestro ponente, tenemos que hacerle recordar a los radioyentes que la empresa Asigis está constituida por 3 objetos. Uno, brindar asesoría y defensa legal con especialistas, como en este caso el especialista en temas laborales Gerson Merma Abad. También administrar condominios y ser intermediario en compra y venta de inmuebles. Y por último, ver el tema de saneamiento físico y legal a través de ingenieros y de abogados para inscribir las propiedades a registros públicos. En este caso, nos acompaña en la locución la asistente vinculada al tema de administración de condominios y intermediación de compra y venta de inmuebles, la señorita Anabel Yaranga Torres. ¿No? Bueno, y en el caso del ponente, hay que tener presente que el ponente Gerson Merma Abad tiene como experiencia laboral 10 años trabajando en el Ministerio de Trabajo, ha estado en todas las instancias dentro de esas oficinas y, bueno, mi estimado Gerson, ahora nos toca saber si el cobrador de carro puede o no denunciar, demandar por despido arbitrario, más allá de las personas que trabajan dentro de una empresa. Y en el Perú es sabido por todos que nuestra actividad económica es informal sobre todo. Cuéntanos. Muy buenos días con todos. Agradezco la invitación de esta emisora y del doctor Iván Gómez para explicar relacionado a los derechos de los trabajadores y en cuanto al despido arbitrario, ¿no? En cuanto a la pregunta, sí, de acuerdo a cada evaluación que se haga de cada trabajo que realice este trabajador, se podría demostrar que le corresponden derechos laborales. Por ejemplo, tendrá que probarse que tiene subordinación, que ha habido una prestación personal de servicio y que ha habido una remuneración, los 3 conceptos básicos de un contrato de trabajo para poder determinar pago de beneficios sociales a este trabajador. ¿Podrías explicar un poco más? Por ejemplo, las personas, el radioyente que no sabe derecho, que no ha estudiado derecho ni lo va a estudiar, ¿qué debe entender por subordinación, por ejemplo? La subordinación es el acto por el cual el trabajador se pone a disposición del empleador para cumplir las funciones determinadas de acuerdo a la actividad de la empresa, ¿no? Es un contrato verbal o escrito en el cual el trabajador se subordina a las órdenes del empleador de acuerdo al marco legal vigente, ¿no? En cuanto a las actividades que él le entregue para desarrollar en su empresa. Entonces, no se requiere un contrato escrito ni verbal, ¿no? El contrato de trabajo, por regla general, es verbal, pero si se desea, se puede hacer escrito. ¿Y el segundo requisito cuál es? Son 3 requisitos como mínimos, porque hay otras características que pueden evaluarse para determinar si hay un vínculo laboral. El segundo requisito es la remuneración. O sea, tiene que haber un pago por el trabajo hecho. Por ejemplo, en cuanto a la consulta parecida, podría ser, hubo un caso de una persona que trabajaba para un garaje y su función era parquear los vehículos. Entonces, el supuesto empleador no le pagaba con dinero, sino le pagaba con comida, ¿no? Le daba comida y ese trabajador de vez en cuando hacía esa función. Entonces, no se pudo probar que tuviera una remuneración, entonces, por lo tanto, no pudo cobrar sus beneficios sociales. Pero tiene que haber una remuneración necesariamente para que se determine un vínculo laboral. Ok, sí. Tengo una pregunta, ¿no, doctor? Yo tengo entendido de que, por ejemplo, yo trabajo para, ¿no?, una empresa privada, ¿ok? Entonces, yo tengo entendido que se tiene que pasar el periodo de prueba, que son 3 meses, ¿no? Pero muchas de estas empresas ¿no?, empresas suelen despedir a personas, imaginemos en el día 29. ¿Se considera un despido arbitrario, ¿no?, que haya cesado el vínculo laboral en este tiempo, en el periodo 29? Claro, la legislación laboral vigente en el país se señala que el empleador puede despedir con causa sin causa a los trabajadores dentro del periodo de prueba, que en el Perú es de 3 meses. Entonces, si es que no ha llegado el trabajador a laborar hasta el día después de los 3 meses, puede ser despedido de esa manera, ¿no? La única posibilidad de que podría reclamar sería si es que demuestra que el despido es un despido nulo, ¿no?, en cuanto a es discriminación en el trabajo o madre gestante o tal vez trabajadores con VIH o contra la libertad sindical.
en vía judicial se podría demostrar que ha sido un despido nulo y por lo tanto asiste en el periodo de prueba, sí podría hacer el reclamo correspondiente. En los demás casos, la ley faculta al empleador a poder despedir al trabajador dentro de ese periodo de prueba. Ok. Una consulta. Entendemos que si nuestro tema es despido arbitrario, bien, significa que puede haber un despido legal, un despido conforme a ley. Por ejemplo, un empleador, un dueño de una empresa, y por lo que veo también no es necesario que la empresa esté constituida, también puede ser una empresa informal. Un empleador, ¿cómo es que legalmente puede despedir a alguien? Claro, de acuerdo al decreto legislativo 728 que regula la gran parte de las relaciones de trabajo de derecho individual en el Perú, se señala que hay causas justas de despido, ¿no? Dentro de estas causales justas de despido, un ejemplo, está por ejemplo que el trabajador falte más de 3 días seguidos sin justificación, ¿no? Que el trabajador altere el orden interno de la empresa, que falta grave en cuanto a insultos de palabra o de hecho contra los trabajadores o contra el mismo empleador, o por algún delito que haya cometido que haya cometido y que tenga una sentencia firme, condenatoria, ¿no? Y otras ¿Eso causales. es antes del contrato o después del contrato? Por ejemplo, antes de que me contraten, ¿ya cometí el delito o el delito lo debo cometer después de haber firmado el contrato? En cuanto al vínculo laboral, es después de firmar el contrato de trabajo, estando trabajando, esa causal se puede dar, ¿no? Que de repente se le acusa a una persona de un delito determinado, entonces el empleador lo puede despedir si es que hay una sentencia firme en cuanto está trabajando, ¿no? Pero si no hay una sentencia, no podría despedirlo porque todavía se tiene que probar ese hecho. Ok. Entonces comentaba... Pues si es que fue antes, el hecho, el delito, y el empleador sabía de ese delito, pero igual lo contrató el trabajador, ya no lo puede despedir por ese causal, porque ya convalidó el hecho al contratarlo. Okay. O sea, las personas que han cometido un delito o están procesadas tienen que comunicarle al posible empleador de que tiene eso Por el principio de buena fe para que no sea usado por el empleador y sean despedidos. Por el principio de buena fe, dentro del derecho de trabajo, el trabajador debe de comunicar al empleador tal vez alguna posible circunstancia que podría, siempre y cuando podría perjudicar a la empresa. Porque si es un hecho que no perjudica a la empresa en cuanto a su imagen o en cuanto a alguna obligatoriedad, no tendría tampoco por qué señalarle ese hecho, ¿no? Normalmente cuando una empresa contrata a los trabajadores les hace llenar algunos datos y una declaración jurada tal vez donde la empresa señala que si el trabajador ha tenido algún delito o algún hecho o está procesado. Entonces tal vez si el trabajador en su hoja que le entregan la ficha indica que no y luego se demuestra que sí tenía, entonces ahí sí podría el empleador usar ese medio para señalar que por el principio de buena fe el trabajador no le informó de este hecho y por tanto ha cometido una falta, ¿no? Entonces, es una falta que grave. Una falta, de acuerdo a las faltas graves se establecen de acuerdo a cada causal, ¿no? A cada situación en específico, ¿no? Tal vez el delito que se está imputando no es un delito tan gravoso que pueda ser motivo para un despido, ¿no? Es de acuerdo lo que pasa es que en la legislación laboral la ley le faculta al empleador por el poder de dirección de poder determinar, y también por el poder sancionatorio, determinar qué tipo de sanción otorga. Puede ser una amonestación, puede ser una suspensión, o puede ser un despido directo por la falta que haya cometido. Entonces, se tendría que evaluar qué tipo de sanción le podría otorgar el empleador a ese trabajador. Okay. Bueno, tengo otra pregunta, ¿no? Muchas personas no trabajan bajo modalidad de contrato, ¿no? ¿Cómo es el caso de aquellas personas que bueno, no trabajan bajo esta modalidad? ¿Ante quién tienen que ir para que, ¿no?, puedan absolver sus problemas? ¿El Mintra de qué manera puede intervenir en estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? ¿A dónde acudir? Y díganos, por favor, usted. Sí, por lo general en el país el trabajo, lamentablemente en Latinoamérica también, es informal, es precario. Gran parte de la población y de los mismos trabajadores desconocen sus derechos como trabajadores y como ciudadanos. Entonces, se dan situaciones en la realidad que el trabajo es informal, en el sentido de que el empleador, desde que contrata a una persona, está obligada a ponerle en planillas, ¿no? Tiene un lapso de unos días para inscribirlo en la SUNAT y ponerle planillas.
y desde ese momento se le pagan sus beneficios sociales que le corresponden. Entonces, si no lo ha hecho, por desconocimiento, tal vez el empleador no lo ha hecho, igual no quiere decir que el trabajador no tenga los derechos ya adquiridos. ¿Ya? Desde el mismo instante que se presenta el trabajo y cumple una jornada de trabajo y está subordinado y tiene una remuneración y presta el trabajo de manera personal, se convalida el contrato de trabajo, esté o no con contrato verbal o escrito. Ok, y aquellas empresas pequeñas, ¿no? O sea, le estoy hablando de empresas pequeñas, un restaurante aquí a la esquina, o sea, aquellas empresas pequeñas. ¿Cuáles son los derechos de esos trabajadores, no? Dígame. Sí, claro, esta norma está diseñada para todos. O sea, Okay. no requieren que sea una empresa pequeña o una empresa grande, ¿no? Desde el momento que una persona contrata a otra persona, puede ser una empresa de 3 personas Ya. o de 2 personas, un trabajador, el que lo contrata está obligado a pagar los beneficios sociales. Entonces, la ley ha diseñado, el Estado ha diseñado una legislación de las MIPES, por ejemplo, donde las empresas pequeñas se inscriben como MIPES, claro, demostrando que tienen ingresos menores a los establecidos por la norma para ser consideradas como MIPES, que tienen trabajadores, un mínimo de trabajadores. Entonces, se inscriben como MIPES, automáticamente ingresan a la ley de las MIPES, donde se pagan algunos beneficios sociales, ¿no? Mayormente reducidos. No todos. A la mitad, no todos. Y reducidos también a la mitad, mayormente, ¿no? Como 15 días de vacaciones, CTC a la mitad, ¿no? Entre Gerson, otros, sí. pero viendo el tema que es despido arbitrario, mi pregunta está en función a que el empleador y el empleado tienen que saber que hay leyes que te dicen que sí te pueden despedir. Ya. ¿Y en qué momento se convierte en un despido arbitrario? ¿Cuándo? Hace mucha falta la difusión de estos derechos y de esas obligaciones también de los trabajadores en cuanto a un contrato de trabajo, ¿no? ¿Cuándo se convalida un despido arbitrario y cuándo no? ¿No? Para ser un poco coloquial, podríamos dar ejemplos, ¿no? Un trabajador está laborando un determinado tiempo y de improviso el empleador, tal vez porque tuvo algún altercado con ese trabajador interno, en represalia lo despide. Entonces, el despido arbitrario se convalida cuando no hay una causa justa para el despido, ¿no? Las causas justas, como hemos establecido, están establecidas en el decreto legislativo 728, ¿no? Que he dicho, ¿no? Si el trabajador no ha cometido estas faltas y el trabajador lo despide por un motivo que no está justificado, se convalida como un despido arbitrario. Está en función a las normas. A las normas, al marco legal que está vinculado a despedir, justamente, si no se somete a ese tema. Ahora, sí. ¿Había revisado algún tipo de información vinculado a que si el trabajador reduce su capacidad o si su conducta es indebida, estaría vinculado a un despido justo? Así es. Se viene a la cabeza el caso de Paolo Guerrero. En el caso de Paolo Guerrero está un proceso de disciplina, entiendo, el TAS está por pronunciarse y de pronto le imponen 4 años de suspensión. La empresa deportiva lo puede despedir de forma justa si estamos siguiendo la misma lógica del tema laboral o no. Dando un parangón a esta idea, podría despedirlo si están en sus cláusulas en cuanto a la imagen, al comportamiento del trabajador, que en este caso es futbolista. Si ha incumplido estas normas, por ejemplo, se le ha acusado de tal vez haber consumido, o ha bajado su rendimiento, entonces sí podría convalidarse como un despido justo, siempre y cuando se le da la oportunidad de defenderse, ¿no? En cuanto al rendimiento, de demostrar por qué ha bajado el rendimiento, y en cuanto a la falta, tal vez probar que no ha cometido esa falta, ¿no? Okay. Bueno, doctor, tengo una pregunta, ¿no? Nosotros como ACGs, ¿no? Somos agente inmobiliario. Tengo una consulta. Imaginemos un caso que ocurre un accidente, ¿no? En el condominio. Pero ¿qué pasa? Que este accidente le ocurre a una persona externa, ¿no? A un visitante al condominio. Dime, ¿sobre quién nosotros como administración deberíamos recaer el peso, ¿no? Claro, ahí se dan, en un condominio o un grupo habitacional, se dan varias situaciones, ¿no? Respecto a los trabajadores, se encuentra la ley de seguridad en el trabajo, que indica que si sucede un accidente de trabajo, dentro de las instalaciones de un centro laboral, por ejemplo, es un trabajador, es un conserje o es el personal de limpieza, se accidenta, el responsable solidario sería el propietario del condominio y el empleador de esta persona, en este caso la junta directiva o la asociación que hubiera. Son 2. Se ha diseñado esto porque hay veces un empleador no podía pagar las indemnizaciones, entonces respondía el dueño del edificio por
no era adecuado a las normas de seguridad. Ok, y ese es el caso si el accidente fuera a una persona ajena, ¿no? al En el caso, empresa. disculpe, sí, Si fuera, ¿no? Un colaborador interno, ya si fuera un trabajador nuestro. Sí. En el caso de, discúlpeme, en el caso del trabajador sería, por la ley de seguridad es un trabajo, no lo que mencioné. En el caso de un externo, también podría demandar en la vía civil, ¿no? Por daños y perjuicios, ¿no? Por exposición de personas de peligro también y algunas normas reguladas en el Código Civil y en materia penal. Gerson, y en el caso del despido arbitrario, imaginemos al portero, al de limpieza, dentro de un condominio, dado que nosotros estamos en este rubro de administrar condominios, ¿a quién el empleado, a quién tendría que demandar? El término es demanda o denuncia en primer lugar. Primero es una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. O Denuncia o es el SUNAFIL. término. Ok, Sí. por partes. Entonces ya, imaginemos de repente uno de los condóminos, uno de los que vive en el condominio lo quiere votar, pues no me cae el portero, no le cae el de limpieza. ¿Qué pasa si este señor se da por despedido? Este señor, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder presentar su demanda, su denuncia por despido arbitrario? ¿Y ante quién? ¿Contra quién? ¿Contra la empresa que administra? ¿Contra la junta directiva? ¿O contra el vecino que lo despidió? Claro, aquí hay que evaluar cada situación específica, ¿no? Por regla general, si es que ese trabajador de este inmueble, de este condominio, un ejemplo, pues el vigilante o el personal de limpieza, es despedido, entonces lo primero que tiene que hacer es ir al Ministerio de Trabajo a denunciar el hecho de que ha sido despedido de manera arbitraria e injusta. ¿Qué tiempo tiene? Legalmente en el país para denunciar un despido arbitrario es de 30 días hábiles. Y lo que hace es ir al Ministerio, el Ministerio de Trabajo le entrega una carta para que vaya a la comisaría. En la comisaría un policía acompaña y levanta un acta, se presenta a la empresa para verificar el despido. ¿No? Luego de eso, el trabajador regresa con esa constatación y proceden a asignarle un inspector de trabajo para que verificar el hecho, ¿no? Para que se entreviste con el supuesto empleador, ¿no? En este caso hay que evaluar quién fue el que lo contrató, ¿no? Si fue la junta de propietarios, si es que estuviera inscrita, o tal vez una persona independiente que fue el que lo contrató, ¿no? Para poder determinar quién es el empleador y, de ser el caso, quién es el que va a responder por el pago de beneficios sociales. Lamentablemente en el país, como bien señalas, y también se da en el caso de los condominios, también hay mucha informalidad, ¿no? Ya hay una norma desde hace algunos años atrás donde se indica justamente, como había este problema de que habían trabajadores laborando en edificios, en condominios, llámese vigilantes, personal de limpieza, jardineros, que eran trabajadores que cumplían funciones, tenían un horario de trabajo, realizaban sus funciones, recibían una remuneración por parte de la junta de personas, pero eran despedidas y no tenían ningún beneficio social. Entonces se diseñó esta norma para que la junta de propietarios se inscriba como MIPE y así pueda inscribir al trabajador como un trabajador con beneficios sociales, como por ejemplo inscribirlo en el salud, ¿no? Y pagarle algunos beneficios Perdóname sociales. que te interrumpa, me estás diciendo que la junta de propietarios tiene que inscribirse como MIPE. Como MIPE, se tiene que inscribir como MIPE. En el caso para el trabajador, solamente para el trabajador, para pagarle Para los poder beneficios contratar. sociales, para poder pagarle los beneficios sociales. Porque si no se inscribe como MIPE, se considera que ese trabajador es de régimen general. Ya, Entonces, ahora, sí. otra pregunta. Entiendo que las juntas, los vecinos que viven en condominios se inscriben en registros públicos, que será el 10 o 20% de todos los condominios en Lima. O sea, el 80% por lo general son informales, no tienen junta directiva, forman una asociación por lo general. Ahora, ¿qué pasa si estos vecinos forman su asociación, contratan una empresa que administra condominios? El empleado que se considera despedido arbitrariamente o de repente sufre un accidente, ¿tiene que demandar a quién? ¿A la empresa administradora o a la junta directiva? En este caso ya es más sencillo. ¿O a los porque- dos? ¿Cómo es? En este caso es más sencillo porque el empleador directo es la empresa contratista. Entonces Sí. los condóminos, los que viven ahí, se ahorran trabajo, se ahorran procesos, así es. Sí, sin sí. que contratan una empresa administradora. Es común porque que haya compañías de vigilancia, por ejemplo, que ellos son los empleadores. Entonces, ellos responden por el trabajador que han contratado. Ahí está claro. Sí. En ese sentido sí, ¿no? Pero tal vez podría darse la figura que está simulada ese vínculo y el empleador directo sería en verdad la junta de propietarios. Pero por lo general, si es que hay una compañía formal, es la que responde porque haya contratado al trabajador directamente, ¿no? Entonces, el contrato entre la compañía de seguridad, supongamos, y la junta de propietarios es un contrato civil, ¿no? Que tiene otras características, ¿no? Si hay incumplimiento entre las dos partes. Pero en el contrato laboral es el que contrata al trabajador es la compañía de seguridad. Entonces, ella responde por los beneficios sociales que le tengan a ese trabajador.
Y entonces, en ese caso, esa empresa de seguridad no podía escribirse como MIPES. Solamente esta norma es para la Junta de Propietarios para poder ahorrar costos en cuanto al pago de este trabajador directamente. Por ejemplo, el empleado logra denunciar y probar de que efectivamente fue despedido de forma arbitraria. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Solo por el despido arbitrario? ¿O también tiene otros beneficios como beneficios sociales? Tiene otros beneficios. Cualquier trabajador tiene otros beneficios sociales. Así él haya cometido falta grave o haya abandonado el trabajo o haya sido haya incumplido las normas del contrato de trabajo. Desde el primer día que ingresa a laboral le corresponden beneficios sociales. ¿Y cuáles son estos beneficios sociales? El pago de la CTS, el pago de las gratificaciones y el pago de las vacaciones si hubiera pasado el periodo, ¿no? O las vacaciones truncas. Entonces, en el caso de que es despedido, si hace la denuncia dentro de los 30 días y se comprueba el hecho, el empleador tiene que pagarle la indemnización por despido arbitrario, que es un sueldo y medio por cada año que tenía trabajando. Ahora, lo que quiero entender es, por el despido arbitrario es un pago por indemnización. Pero por más de que tú te hayan retirado del trabajo de forma justa, ¿no? O injusta también. O injusta, ¿no? Tienes otros beneficios llamados beneficios sociales, Así es. CTS y todo lo demás. Gratificaciones, vacaciones. Sí, desde el primer día que ingresas comienza a correr ese pago de beneficios sociales. Ahora, pero si tú haces tu denuncia en el día 31, pierdes el beneficio por el despido arbitrario. Por la indemnización por despido arbitrario. Se pierde, lamentablemente en el Perú solamente son 30 días, en otras legislaciones es más tiempo, es 90 días. Y se pierde también el pago de los beneficios sociales si es que el trabajador denuncia el hecho luego de los 4 años de haber cesado. ¿Sí? Un plazo de 4 años. Para los beneficios sociales. Okay. ¿Y cuánto tiempo demora ese tipo de procesos? Lamentablemente en el país se implementó la nueva ley de procesal de trabajo que no ha funcionado adecuadamente, no hubo un buen cambio, no había un gran cambio con la anterior norma. Lamentablemente los procesos laborales demoran en exceso, un promedio de 3, 4 años, a más. Sí, lamentablemente. Todas las instancias. En la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría. En algunos casos es un poco más sencillo, pero mayormente la otra parte apela y se alarga el proceso, ¿no? En cuanto al primer fallo. Gerson, entiendo de que la radio frecuencia A 99.5 tiene sobre todo una competencia, o sus radioyentes son de Lima Este, Ate, quizás Chosica, San Juan del Lurigancho, y ahí hay muchos radioyentes que van a los condominios, los contratan como seguridad, los contratan como porteros, como limpieza. Ok. ¿Y qué sucede si se topan con un empleador? Por ejemplo, no encuentran una empresa que administre el condominio, no encuentran una junta directiva porque todavía las propiedades de los departamentos no están inscritos en registros públicos. Encuentran a un grupo de personas, muy buena gente ellos, que los contratan directamente. ¿Qué les recomiendas a ellos? ¿O qué pasaría si, por ejemplo, son contratados, trabajan tranquilamente un año, medio año, y de pronto los votan de forma arbitraria? ¿Ellos podrían demandarlos? ¿Cómo sería ahí la figura del despido arbitrario? ¿O denunciarlos? Sí, lamentablemente por el sistema imperante, en casi todo el mundo, ¿no? Hay mayor fuerza de trabajo y menos puestos de trabajo. Entonces, de eso tal vez se aprovechan los empleadores para poder tener un bolsón grande de mano de obra donde se puede abaratar y se deja todo a la oferta y a la demanda, ¿no? Entonces, el trabajador lamentablemente tiene que aceptar cualquier condición para poder subsistir y para poder ganar algún dinero, ¿no? Entonces, acepta cualquier condición, pero eso no quiere decir que no se trasladan sus derechos, ¿no? Ya tenemos una legislación que, como señalo, ¿no? Desde que el primer día que empiezas a laborar, cumpliendo las 3 características básicas de un contrato de trabajo, le corresponden beneficios sociales, ¿no? Si tiene subordinación, si tiene remuneración y tiene prestación personal de servicio, es un contrato de trabajo, sea en una pequeña empresa, en una junta de propietarios o en una empresa grande, esté o no con un contrato escrito o un contrato verbal. Automáticamente se convalida un contrato de trabajo. ¿Qué pasaría entonces en ese caso de que el trabajador va a un condominio y acepta cualquier condición de trabajo, ¿no? Tal vez le pagan menos del mínimo, que es muy común, ¿no? El mínimo actualmente en el país, el sueldo mínimo, perdón, es 850 soles. Entonces le dicen, bueno, usted va a hacer la limpieza, tiene un horario de 8 a 5, ¿no? Y le vamos a pagar 300 soles nada más, porque no tenemos más para pagarle. No va a estar en planillas, no va a tener beneficios sociales, porque es un trabajo, ellos le dicen, el empleador le dice, es un trabajo informal. Entonces, el trabajador acepta, ¿no? Porque, como he señalado, no tiene el poder de decisión. Entonces, puede hacerlo, pero si desea reclamar luego su derecho laboral o en el mismo instante, puede hacerlo en cualquier instante, reclamar el derecho laboral, yendo al Ministerio de Trabajo, para que se compruebe el hecho y se verifique si es que había un vínculo laboral, ¿no? Eso tiene que pasar por una investigación, tiene que verificarse si tenía remuneración constante,
sí tenía una subordinación en verdad, ¿no? Porque de repente lo contrataba, le avisó a una persona, pero de repente otra persona también era su empleador, o otra persona, o sea, tiene que entenderse quién es el empleador. Es un poco más complicado, lamentablemente, porque no se ha reglamentado exactamente cómo se convalida esta figura, ¿no? Entonces todo se soluciona de acuerdo a la legislación y de acuerdo al régimen general, ¿no? Donde está claro que... Y en el caso de los extranjeros, ahora que están de moda Así es. las venezolanas, Sí. los venezolanos, que logran tener su permiso de trabajo, Sí. ellos también tendrían ese beneficio de indemnización por despido arbitrario y también por beneficios sociales, ¿o no? Sí, en el caso de los ciudadanos extranjeros, también las normas se aplican en el país donde están laborando, ¿no? Entonces, así ellos no tengan un contrato de trabajo formal, que la ley exige para los trabajadores extranjeros, o no tengan sus documentos en regla, si es que han cumplido con estas características de un contrato de trabajo, podrían ellos hacer la denuncia y podrían solicitar el reclamo del pago de sus beneficios sociales si es que no se habían cumplido. ¿Sí? No, Y ya, solo por curiosidad, no podría haber una diferencia entre trabajadores peruanos y extranjeros. No, la ley lo prohíbe en todas las legislaciones. por ejemplo, el presidente de la República puede ser despedido de forma arbitraria, un congresista puede ser despedido de forma arbitraria, el Papa puede ser despedido de forma arbitraria. Sí. Algunas características de funciones están consideradas no como un contrato de trabajo, sino como una función elegida, en el caso del presidente, elegida por la voluntad ciudadana, ¿no? Mediante unas elecciones, ¿no? En cuanto al Santo Padre, también igual es un representante de Ingresia en el mundo. Entonces, no se convalidaría como un contrato de trabajo en estos casos, ¿no? Los congresistas de igual manera, ¿no? Han sido elegidos por el voto popular, ¿no? Ellos no cumplen, tienen funciones parecidas a un contrato de trabajo, pero no tienen un empleador. Y los profesionales independientes, el ingeniero, el administrador, el abogado, el médico, de repente, Si es que ellos también podrían. Si es que ellos cumplen en una determinada entidad o en una determinada empresa estas condiciones de la subordinación, de la remuneración y de la prestación personal de servicio, es un contrato de trabajo y les corresponde el pago de sus beneficios sociales. Por más que no laboren dentro de las oficinas del empleador. Así es, no se requiere necesariamente trabajar en las oficinas de empleador, sino que se cumplan estas características. Un ejemplo puedo darlo para que se entienda un poco más claro, ¿no? Un ejemplo que de sea contrato de que trabajo sea y de contrato pronunciado. civil. A ver, dígame. Por ejemplo, yo contrato a una persona independiente, a un pintor, para que pinte mi casa, que es grande, tengo un promedio de 2 semanas para que la pinte, ¿no? Entonces, le señalo que le voy a pagar 1.000 soles por el trabajo hecho, ¿no? Entonces, luego, de acabado las 2 semanas, él tal vez me quiere demandar a decir que yo soy su empleador. Pero yo puedo probar que él no es mi trabajador porque no ha cumplido con las 3 características del contrato de trabajo. En el sentido de que, si bien es cierto, está trabajando una jornada, yo no le he impuesto esa jornada de trabajo. Yo le he mencionado que él puede trabajar en el horario que él desee, siempre y cuando me cumpla con las 2 semanas que hemos acordado para el cumplimiento de su tarea. Luego, él en otros días señalados, él no ha venido a trabajar, sino ha mandado a otras personas a que realicen el pintado, y es válido porque él no es un trabajador subordinado. Este tipo de actividad laboral, de trabajo, perdón, es un contrato asignado al derecho civil, es un contrato de locación de servicios. Entonces, mediante el contrato de locación de servicios, este trabajador no tiene un horario determinado, otra persona puede venir a realizar el trabajo si desea, no tiene subordinación, ¿no? Entonces, diferente sería si yo contrato a la misma persona, a este pintor, y si le señalo un horario de trabajo de 8 a 5, supongamos, una jornada, un pago por el trabajo realizado, y tiene la subordinación, en el sentido de que si él no cumple con su trabajo, yo lo puedo sancionar. Si falta un día, lo sanciono, no, le descuento un día de trabajo. Entonces, ahí se convalida, perdón, la prestación personal de servicio, que era el tercer elemento, no se cumple en cuanto a que él no puede venir a traer a otra persona para hacer el trabajo, sino que él personalmente tiene que hacer el trabajo. Que no sucede lo mismo en el contrato civil, donde él puede traer a otras personas a hacer el trabajo. Entonces, esas características se evalúan para que se pueda convalidar si es un contrato civil. Como que lo o es un contrato identifica y laboral. solo para mí, algo así. Sí. Esas son Solo las para características. mí y en mi tiempo y en el día que yo quiero, la hora que yo quiero. Ese es el contrato civil, ¿no? Donde no hay subordinación, donde no se subordina al trabajo, es un independiente, es un autónomo. Entonces, si no hay subordinación, no hay contrato de trabajo. Y si no hay contrato de trabajo, no hay pago de beneficios sociales. No puede reclamar vacaciones, ni vacaciones, ni CTS. Y mayormente en el país se dan las figuras de contrato de trabajo. Porque si hay subordinación, si hay remuneración, si se le paga al trabajador por un determinado hecho, y si hay la prestación personal de servicio, porque el trabajador de manera instituto personal realiza el trabajo. Entonces,
Y entonces la duda es que las personas tal vez piensan que porque no han firmado un contrato escrito, y luego el empleador, luego de un año los pone en planillas, entonces el empleador tal vez dice, no, a partir del año que has firmado el contrato, convalida tu contrato de trabajo. Al año anterior no. Como he señalado, no es cierto, sino el contrato de trabajo se convalida desde el primer momento en que la persona cumple con estas tres características, ¿no? La subordinación, la remuneración y la prestación personal de servicio para que sea convalidado como un contrato de trabajo. Claro. O sea, ahora, si bien es cierto el tema es despido arbitrario, ¿no? Entiendo que el empleador tiene que recurrir al Ministerio de Trabajo. ¿Y en qué momento recurre a SUNAFIL? Trabajador, perdón. El trabajador. Claro. El empleador no. No, perdóneme, sí. perdón, el trabajador. Sí, El trabajador. el trabajador va al Ministerio de Trabajo por el hecho de que, para que se compruebe el hecho que lo están despidiendo de manera arbitraria, ¿no? Entonces, primeramente el procedimiento, como he señalado, es que se le da una ficha para que vaya a la Policía Nacional. Es el procedimiento filtro, es un en filtro. el caso del trabajador. O se va al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIL. Sí. Y en el caso del empleador, cuando Sí. quiere despedir de forma justa, ¿cuál sería el trámite? El trámite, si es justa, puede ser directa. Si es que él ha faltado, por ejemplo, unos 3 días, se convalida automáticamente el despido si es que el trabajador no ha probado por qué no vino a trabajar esos 3 días de manera justa. De repente él está enfermo, entonces trae sus boletas de descanso médico y puede probar que ha faltado por tal motivo, un motivo justificado. Pero si no lo va a probar, el empleador lo puede despedir internamente, hace un procedimiento interno y lo cesa. Simplemente ya no deja ingresar al trabajo y tiene 48 horas para pagarle los beneficios sociales que por ley le corresponden. O tal vez en el caso de que el trabajador ha cometido una falta grave, ¿no? Se le acusa de haber insultado a una persona. ¿El empleador le debe remitir una carta notarial al trabajador? Eso, sí. Claro, esa figura se da cuando se le está acusando de una falta grave y se le da 6 días de plazo para que el trabajador haga sus descargos. El trabajador sigue trabajando, pero el empleador también, si desea, le puede dar ese tiempo que no está trabajando como días libres para que pueda hacer su descargo correspondiente. Entonces, ¿Cuánto tiempo tiene o le puede dar el empleador al trabajador para que haga su descargo? un mínimo de 6 días. Le puede dar más. Si de repente es complejo el tema, le puede dar más tiempo, pero no puede excederse tampoco, porque se convalidaría como... O sea, yo soy trabajador, el empleador me dice, oye, ¿sabes qué? Has cometido una falta grave. En los 30 días me ha faltado 5 días, ¿no? Por ejemplo. Ok. Me ha faltado 5 días y no me has justificado. Entonces, el empleador está obligado a comunicarle al trabajador. para que haga sus descargos. Ya. El trabajador tiene mínimo de 6 días. ¿Qué tiene? ¿Él tiene que recurrir a un abogado o solo puede dar su descargo? Puede hacerlo solo, pero se recomienda que sea un abogado que plantee una buena defensa en cuanto a justificar la acusación que está haciendo el empleador. Porque pasado ese plazo de los 6 días, el empleador decide si es que rescinde su contrato o no, ¿no? De acuerdo a las pruebas que él le ha remitido, ¿no? Hay ejemplos claros. Por ejemplo, de los días es fácilmente probable porque no faltó. Si no puede justificarlo, el empleador lo despide por inasistencias en el trabajo. ¿Y qué pasa si el trabajador le dice, bueno, falté porque estaba aburrido, no quería ir al trabajo? Claro, no es una causal. Lo que pasa es que la ley le faculta al empleador decidir Claro, pero de manera razonada. en este caso concreto, el trabajador que le diga, así de forma fresca, por decirlo, por usar un término, estaba estresado del trabajo y no quise ir, por eso es que faltó una semana. No es una causa justificada y el empleador podría despedirlo. Puede despedirlo con tranquilidad. Así es. Sí. ¿Y qué pasa si el trabajador llega tarde constantemente? Si no ha justificado, lo que pasa es que así haya justificado, ya queda a criterio del empleador despedirlo o no, porque dentro del centro de trabajo hay un reglamento interno de trabajo donde se señala el horario de tolerancia y las sanciones que se aplican al trabajador si es que incumple el contrato de trabajo, que es un contrato que se debe respetar, ¿no? Entonces, dentro de ese contrato de trabajo se indica pues la jornada de trabajo, ¿no? Y también las sanciones que se le aplican al trabajador si es que incumple Y si el empleador impone una sanción, el trabajador, ¿qué hace? ¿Dónde puede recurrir? Sí. ¿Qué, le pide nuevamente al empleador o se va a otro lado, se va al Ministerio de Trabajo? Pueden haber varias situaciones en cuanto a este hecho. Puede también darse el caso de que el empleador simplemente lo está acosando, lo está hostigando por faltas que en verdad no se convalidan como faltas en el trabajo. Por ejemplo, le señala situaciones que no son. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajador es pedir una visita de inspección para que se
Si ¿A persona- quién le piden? Al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL. Esa es la duda. Sí. ¿Cuándo el trabajador debe ir al Ministerio de Trabajo o cuándo debe ir a SUNAFIL? ¿De qué depende? ¿Depende de la empresa? ¿De qué depende? No. ¿Depende de que está más cerca a su casa? Sí. ¿De qué depende? Se ha modificado la legislación, ¿no? Hasta hace poco no existía la SUNAFIL, era el Ministerio de Trabajo que tenía a cargo la inspección de trabajo. Al crearse la SUNAFIL, por ley se señala que la SUNAFIL es la encargada de la inspección de trabajo en cuanto... En Lima Metropolitana, por ejemplo, solamente el Ministerio de Trabajo va con la inspección de trabajo, que tiene un grupo de inspectores, a inspeccionar las MIPES. Pero en las demás empresas lo hace la SUNAFIL. Y en el país, igual, ¿no? La SUNAFIL es la encargada de hacer la inspección de trabajo y los gobiernos regionales si no hubiera SUNAFIL. Porque hay partes del país donde no existe SUNAFIL y los gobiernos regionales, por el proceso de regionalización, son las encargadas de hacer la inspección de trabajo. Y el procedimiento es el mismo, ¿no? Todo está señalado en la ley de inspección de trabajo, que es general para todos. Y eso me sirve para que no me puedan despedir en algún momento si yo soy trabajador, que me hagan la inspección. La inspección, la visita de inspección sirve para comprobar el hecho. Porque, por un ejemplo, el policía cuando he señalado, ¿no? Que es el primer filtro, ¿no? Que va la persona a poner la denuncia que no le ha ¿Es despedido. un policía de cualquier comisaría o es un policía de la del- comisaría cercana o de la jurisdicción del centro de la empresa, cerca de la empresa? Que tenga jurisdicción en la empresa, que pertenezca a esa jurisdicción. El policía, esa persona, levanta un parte y es su trabajo. No puede ingresar a la empresa ni puede abogar por el trabajador. No, su función simplemente es levantar el parte. El inspector de trabajo es el que luego de verificado el hecho del acta policial se apersona y puede ingresar a los ambientes de... ¿Y el inspector de dónde es? ¿Del Ministerio de Trabajo o es una FIL? Si es una MIPE, en Lima Metropolitana sería Si es una empresa pequeña. Sí. Si es una empresa grande, le das una FIL. Ah. Que cumple las mismas funciones, simplemente se ha distribuido eso por la... Telefónica, si trabajas en Telefónica, Es una empresa claro, grande. es una FIL. Sí, va a la SUNAFIL. Ok. La SUNAFIL va y hace la misma función, verifica la denuncia que está señalando el trabajador que lo han despedido de manera arbitraria, que no lo dejen ingresar, levanta entrevista a las dos partes, deja sus versiones y en base a eso hace un informe señalando si es que... Una de las causales por despido justo es el hecho de que si comete un delito dentro de la empresa. Así es. Imaginemos de que cogen, no sé, pues, las implementos de la empresa, Sí. puede ser materiales, autos, radios, parlantes, ¿no? Que tiene bastante costo. Ya, el empleador dice, yo creo que es Iván Gómez Torres. ¿Inmediatamente tiene que despedirlo? ¿O es que él tiene que seguir un trámite, tiene que denunciar y esperar que sea una sentencia firme y de ahí recién despedirlo? Sí, estos casos son comunes en cuanto a... Pasan muchas situaciones. De hecho, el trabajo de bueno y grandioso es que es extenso. Hay varias situaciones que se pueden señalar en este caso. Por ejemplo, cuando un trabajador, cuando un empleador acusa a un trabajador de esta falta, tiene que probar el hecho, ¿no? Porque lo estaría también calumniando. ¿Ante y quién? difamando. ¿Al Ministerio de Trabajo o ante el Ministerio Público y Poder Judicial? Por lo ¿Ante general, quién? si es que se comprueba el hecho de que el trabajador ha estado sustrayendo algunos bienes, el empleador va donde la Policía Nacional y pone la denuncia por robo, ¿no? O por hurto, tal vez, ¿no? Puede ser, por hurto puede ser, ¿no? Entonces, y también, de manera paralela, lo despide directamente por la falta grave, si es que el hecho es indubitable. Después están en la revisión y en el consejo le encuentra la prenda o el bien que lo tenga. Entonces es directo ya no tendría... Si desea le puede dar un tiempo para que haga su descargo, si desea. Pero si ya la prueba es contundente, lo despide, ¿no? ¿No? Eso puede ser. Y también hay situaciones en que se dan que, por ejemplo, el empleador acusa al trabajador de haber sustraído un bien de manera fraudulenta, ¿no? Lo acusa sin pruebas solamente por el hecho de despedirlo y de acusarlo y de amenazarlo, de tal vez intimidarlo para que el trabajador no vaya al Ministerio de Trabajo a poner la denuncia y para que se dé el cobro de sus beneficios sociales. Entonces, lo acusa de robo y le dice, de hurto, perdón, si es que fuera el caso, le señala que él retira la denuncia si es que él se desiste de hacer el cobro de los beneficios sociales, que se dan muchas veces, y lo amenaza y el trabajador se siente... O sea, lo chantajean. Sí, esa es la figura, ¿no? Entonces, no sería válido, porque un hecho es el hecho delictivo que se tiene que probar vía... O sea, el hecho delictivo solamente ¿cómo puedo decirlo? Le permite al empleador despedirlo de forma justa, nada más, ¿no? Pero no le quita los beneficios sociales obtenidos durante 8 años, 9 años, por decirlo así. Ahora, usted comentó de que un sueldo y medio por año. es por año, Sí. ¿verdad? Sí.
Pero creo que hay un límite. Lamentablemente hay un límite y eso es lamentable porque si el trabajador tiene 20 años trabajando, entonces sería un sueldo y medio Por los 20 años. por los 20 años. Porque O sea, 30.000 por lo menos, si gana 1.000 soles. Sí. Lamentablemente la legislación ha puesto también un tope de 12 sueldos. O sea, si ganaba 1.000 sería 12.000 soles nada más. Por más que haya trabajado 60 años en la empresa. Exactamente. Una exageración, ¿no? Sí. No creo que- Entonces, eso se vino sucediendo hasta el año 2000. Se despedía a los trabajadores de una empresa grande que podía pagar ese sueldo y medio. Pagaba y igual lo despedía al trabajador. Podía pagarlo y era muy poco inclusive para la empresa grande. Entonces se dio muchas situaciones de esos hasta que el Tribunal Constitucional, aplicando bien la norma, indicó que no era válido ese despido, por más que la ley lo señalaba, que decían que ese artículo del 728 era inconstitucional y que ese trabajador, si ha sido despedido de esa manera fraudulenta, le correspondía el derecho a la reposición. Bueno, eso Hasta antes de esa sentencia del Tribunal Constitucional, el empleador simplemente pagaba la indemnización y ya el trabajador no podía ser repuesto en el trabajo. Entonces, adecuando bien el Tribunal Constitucional, determinó que no, que ese es un despido fraudulento y que le corresponde es la reposición al trabajador por este hecho, ¿no? Ahora, para que quede bien la figura de despido fraudulento, entiéndase de que es el empleador el que crea un contexto delictivo. Sí, sí. O por bajo rendimiento también puede ser. Usted baja su rendimiento de manera continua y es falso. Entonces, pero lo acusa de eso y lo despide por ese hecho, ¿no? O por haber incurrido en algunas causales que señala la legislación. Pero el trabajador demuestra que fue un hecho fraudulento creado por el propio empleador para despedirlo. Entonces, le correspondía la reposición en el trabajo, ¿no? Ahora, ¿el sueldo y medio está vinculado al beneficio social o al despido arbitrario? No, es de acuerdo a los beneficios sociales que Es al beneficio social. A su boleta, a sus remuneraciones que tenga. A ver, repito. En este caso, mencionaste de que el despido arbitrario, oye, me despiden de forma arbitraria, no se cumple con la ley, merezco yo una indemnización. Ese es un sueldo y medio por cada año. Ok. Ahora, mi beneficio social sí no tiene límites, ¿o sí? Su beneficio social es de acuerdo al tiempo que haya trabajado. Ah, ok, eso es un tema distinto. Por cada año es una CTE, la CTS, las vacaciones y las gratificaciones. Entonces, si nunca le pagó, va acumulando. Ah, eso sí no hay límite. El límite es el tiempo que haya trabajado, desde el primer día hasta el último Claro, día. claro. No, que más o menos comentaste 12 sueldos solamente, pero para el caso del despido arbitrario. Es como una indemnización, entre comillas, por el hecho de haber En despedido. Estados Unidos existe Sí. el tema de daños punitivos. ¿También existe en Perú en el ámbito laboral? Sí. ¿Puedes explicarlo, por favor? Sí, justamente yo tengo un caso parecido a este hecho. Es nuevo esta figura en el Perú, ¿no? Aplicable en los juzgados. Hace unos 2 o 3 meses, un juzgado laboral, una sala me parece laboral, se introdujo esta figura en cuanto al daño punitivo, pero adecuándolo en algún sentido a esta legislación. No es igual a la de Estados Unidos. Te pediría, dado que la mayoría de nuestros radioyentes no son abogados, claro que los abogados también laboralistas, incluso o abogados de otras especialidades, le va a servir esto. O sea, ¿qué debe entender por daños punitivos? Sí, el daño punitivo es ese prejuicio que ha tenido el trabajador al haberse creado una situación que el empleador ha creado, ¿no? Entonces, este daño punitivo se da como un resarcimiento al trabajador por ese daño. Pero el daño punitivo es extenso. No tiene nada que ver con CTS, no tiene nada que ver con gratificaciones ni con despido arbitrario, es un tema adicional. Como es nuevo, es un tema que la doctrina y la jurisprudencia en Perú va a tener que adecuarlo. Por el momento, lo que se ha señalado en esta primera sentencia que he visto es que se le pague al trabajador por daño punitivo. Como una sanción económica a la empresa. Como una sanción económica de la aparte empresa. de estos beneficios. Muy aparte. Sí, Ok. muy aparte. O sea, no va a la cárcel la empresa, pero sí te voy a poner más dinero y ese dinero ¿para quién va a ser? Para el empleado, para el trabajador. Sí. Ok. Se le pague, por ejemplo, en esta sentencia que ha habido, pero puede cambiar esta figura, de acuerdo a se le pague los devengados de la ONP que no le depositaron por el tiempo que estuvo un año fuera de trabajo, y se le pague directamente al trabajador. Por ejemplo, si al trabajador le descuentan por la ONP 13%, entonces supongo que ganaba 1.300, ¿no? O se descuenta más o menos 100 soles, ¿no? Entonces, 100 soles por cada mes, por el tiempo que tenía, ¿no? Por todos los años que tenía. Ponte que son 10.000 soles, pero directamente tiene que ser para el trabajador. ¿Ese sería el daño punitivo? Esa figura la han aplicado ahora. Pero el daño punitivo puede ser más, se puede extender a varias situaciones que en Perú todavía no se han regulado.
En otros países tienen otras características distintas que todavía no está dentro del derecho laboral, inclusive. Es derecho civil, me parece. Pero lo han tratado de aplicar aquí en el Perú en esa vía laboral, en ese tema específico, pero se puede ampliar. Por ejemplo, en el caso que yo estoy viendo, tengo un caso nuevo también, ojalá que se dé como una jurisprudencia. Como daño punitivo, estamos pidiendo también el pago de los vengados de la ONP, que no sé por el tiempo que el trabajador ha estado despedido, pero también estamos incluyendo una figura en cuanto a que si el daño punitivo se determina para que no se vuelva a repetir el hecho y se sancione a la persona responsable, nos estamos pidiendo que se sancione a estas personas que han cometido este despido nulo, se les sancione administrativamente y que quede como ejemplo para que no se vuelva a repetir más. Tú estás mencionando el despido nulo. ¿Qué cosa es el despido nulo? El despido nulo, según nuestra jurisprudencia, nuestra legislación, es el despido que tiene como causal, por ejemplo, a los trabajadores discapacitados, a las madres embarazadas, ¿no? De trabajadores, a los dirigentes sindicales, a los trabajadores que tienen enfermedades como el VIH, entonces se despide por ese motivo. Entonces la legislación ha señalado que este despido es nulo de pleno efecto, ¿no? Que es distinto al despido incausado, que es un despido no hay una causa. donde hay una causa justa para el despido, ¿no? Que le crea una causa. Y el fraudulento es cuando Y el despido arbitrario ponen pruebas falsas para incriminar a... Así es. Sí, y el despido arbitrario es cuando no hay ninguna justificación lógica, ¿no? Son figuras que se han ido creando con el tiempo, o sea, no son figuras antiguas, son figuras del año 2000, más o menos, con la sentencia del Tribunal Constitucional que ha podido determinar esas figuras que se están aplicando. Y pueden haber más, como este daño punitivo que se ha implementado. Es que el derecho de trabajo avanza de acuerdo a la situación social del país y económica, ¿no? De acuerdo al avance social y económico del país, también avanza el derecho de trabajo, que es cambiante y progresivo. ¿Qué pasa si la empresa, por ejemplo, antes facturaba 100.000 y los trabajadores estaban tranquilos, de pronto baja su producción? ¿Puede despedir el empleado? Sí, es válido. También en la legislación se señala que por causas de reestructuración económica o de reestructuración tecnológica probadas, el empleador puede reducir el personal, ¿no? Puede disminuir el personal y puede cesar a los trabajadores. Tendría que pagarle sus beneficios sociales. Los beneficios sociales son renunciables. Tienen que pagar sus beneficios sociales. Sí o sí. Sí, les tiene que pagar. Pero no va a pagar una indemnización por despido arbitrario. No se paga. Eso no sería despido arbitrario. No se paga porque está probado el hecho de que la empresa ya ha disminuido sus ventas y que puede quedar... ¿Y ante quién tendría que probar la empresa? Sí. ¿Tendría que haber un trámite que tiene que hacer la empresa o no? Sí, para el caso de despido colectivo por disminución de personal o económico, se hace un trámite en el Ministerio de Trabajo con unos requisitos que se señalan, se evalúa y después se procede al despido, ¿no? ¿Y eso quién lo decide? ¿Un funcionario del Ministerio de Trabajo o un juez? ¿Quién le autorizaría al empleador? Sí. La legislación es la que determina el hecho cuando se prueba fehacientemente y se hace el trámite correspondiente ante el Ministerio de Trabajo. Ahí es donde te autorizan como siempre y cuando igual los trabajadores pueden impugnar ese hecho y demostrando nuevos hechos que tal vez ha sido fraudulento esas pruebas que han presentado para probar que la empresa está económicamente mal, ¿no? Se puede probar también vía judicial. Siempre queda el hecho del Poder Judicial para poder evaluar ese hecho. Ah, ya. O sea, pero por lo general eso sucede cuando hay sindicato dentro de las empresas. No, necesariamente puede ser o también no depende, no hay sindicato, igual los trabajadores pueden recurrir a la vía judicial o verificar. Tienen ese derecho, no lo pierden. No se pierde ese derecho. Cualquiera de los trabajadores puede hacerlo, por más que no tenga un contrato escrito. Así es, sí. Es válido, sí. Bueno, Gerson, entonces, para ir resumiendo, señores radioyentes, si tú eres un empleador, tienes tus empresas pequeñas, grandes, formales e informales, tienes un camino que seguir ante el Ministerio de Trabajo o SUNAFIL, entiendo, ¿no? Para la fiscalización. Ok. Para que puedas realizar los despidos, sea individual o colectivo. Sí, lo puedes hacer conforme a las normas vigentes. ¿Puedes recurrir a nosotros? También puedes recurrir a nosotros como empresa SIGIS. Si tú eres el trabajador y consideras de que no se ha cumplido con un despido y el despido ha sido arbitrario, de repente te han creado pruebas falsas, también tienes un camino. Y hay que ir al Ministerio de Trabajo, si es una empresa pequeña, una MIPE, o si es una empresa grande, a SUNAFIL. Y también va a seguir su camino, ¿no? Y el empleador tiene que comunicar al empleado si está cometiendo una falta grave o algo por el estilo. Ahora, no olvidemos, señores radioyentes,
que te despidan arbitrariamente no significa de que has perdido tus beneficios sociales. Eso es un tema distinto. Por ejemplo, no sé, pues se te dio por quedarte con la radio que cuesta $1.000 dentro de la empresa y te la llevas, cometiste una falta grave, puedes estar denunciado, pero no significa de que has perdido tus beneficios sociales. ¿Sí? Ok. Señores, con ustedes, a través de frecuencia A 99.5, Iván Gómez Torres. Anabel Yaranga Torres. Y el abogado Gerson Romero a sus órdenes. Listo, gracias.